Bueno, hoy, como decía, hoy voy a hablar de seguridad. Me presento un poco para los que no me conozcáis. Me llamo Javier Casares, soy de Barcelona y este año estoy yendo a todas las WordCamps y además de ir a todas las WordCamps estoy haciendo pleno porque estoy dando charlas en todas las WordCamps. Y espero que si hacéis votación popular en Granada también caiga. Yo he estado explicando lo que quiero hacer y parece que gusta. Justo el año pasado, estando aquí en Durkal, empecé un poco de casualidad con este proyecto que es WordPress Danger, que básicamente es una herramienta que le das la URL de tu WordPress, le das tu correo, en este caso, como dice la GDPR, lo pido más que nada porque como tardan 10-15 minutos, a veces una hora en hacerse el informe, pues si cerráis la ventana se pierde. Entonces, básicamente os llegará un mail, va a decir, ya está acabado el informe, ya lo puedes ver, y ya está, ahí se queda. Y básicamente empecé a escribir un libro, que a veces me da por escribir, y de ahí salió el proyecto la herramienta, y posteriormente del libro acabé convirtiéndolo en code.wordpressdanger.com, que es básicamente todo lo que hay en el libro escrito en una web, ¿vale? Entonces está más organizado porque es más navegable, he podido actualizar cosas, el código está más copiar y pegar, ¿vale? Pues bueno, un poco tiene más historia. Entonces, a raíz justo del año pasado de empezar a hacerme más público con el tema de la seguridad, empecé a hablar de seguridad en las diferentes meetups y WordCamps y más o menos va a salir lo que... hoy es un resumen de lo que en el libro en general pone. Entonces, primera pregunta. Vais a salir con muchos deberes, ya os aviso, ¿eh? Siempre lo digo y la gente no me cree y puedo asegurar que es así. ¿Cuál es la primera regla de seguridad en WordPress? Actualizar. Una contraseña segura. Contraseña segura. Cambiar las contraseñas de tanto en tanto, venga. ¿Qué más? ¿Algo más? Los prefijos de la base de datos. Prefijo de la base de datos. Vale, por ahora vamos a hablar de todo eso. La primera regla de oro es hacer backups. O sea, da igual que tengas una contraseña segura, porque si te hackean y no tienes backup, da igual, ¿vale? Entonces, ¿quién de aquí, ¿vale? Bueno, primera pregunta, ¿cuántos hacéis backups? Sería la primera pregunta, ¿vale? Bueno, en general doy por hecho de que la gente los hace, ¿vale? Pero, ¿quién de aquí, ¿vale? De los que hacéis backups, ¿quién de aquí prueba los backups? Vale, dos, vale. ¿Por qué digo esto? Porque si no probáis los backups, tenéis un fichero ahí, ¿vale? Que es lo que en el mundillo de WordPress se llama los backups de Schrödinger, porque claro, durante un momento no sabes si funciona o no funciona, ¿vale? Entonces es muy importante que, no digo por ejemplo, si hacéis backups diarios, ¿vale? Y uno semanal, por ejemplo, pues el semanal, de tanto en tanto, al menos darle a descomprimir el zip, ¿vale? Entonces, si se descomprime, ¿vale? Como mínimo ya das por hecho de que eso seguramente funciona, ¿vale? Porque hay veces que se genera el fichero, se genera cero, verificáis que el fichero existe, te dice que existe, y das por hecho de que el backup está, y en realidad no está, ¿vale? Entonces, es muy importante probar los backups. Y entonces, ¿cuál es la segunda regla de seguridad de WordPress después de hacer backups? ¿Vale? Como he dicho antes, es actualizar, ¿vale? Y actualizar todo, ¿vale? Porque WordPress por defecto actualiza cosas, pero no actualiza todo. Entonces, hay que tener muy presente eso, ¿vale? Entonces, por norma general, si no habéis hecho ningún cambio en las configuraciones de WordPress, WordPress solo actualiza la versión, lo que se llaman las minor versions, las versiones menores del core. Pero no actualiza plugins, no actualiza themes, no actualiza idiomas o traducciones y no actualiza, por ejemplo, dentro de 2 meses más o menos, de la versión 4.9 a la 5. ¿Vale? Sí que actualizará, por ejemplo, ahora el día 31 vamos a tener varias actualizaciones y sí que pasará, por ejemplo, de la 4.9.8, de la 4.9.7 a la 4.9.8, ¿vale? Seguramente a mediados de agosto actualizará a la 4.9.9 y a principios, mediados de septiembre no actualizará a la 5.0,
¿vale? Es un poco el roadmap también para que lo tengáis presente. La versión que aparece el día 31 de julio integra por primera vez más o menos Gutenberg. Ahí lo dejo también, para que os vayáis preparando, ¿vale? O sea, la versión 4.9.9, que saldrá a mediados de agosto finales, va a integrar la imposibilidad de actualizar de instalar y actualizar plugins que no cumplan con la versión de PHP. Así que todo el mundo a actualizar como mínimo a la 7.0. Ahora hablaremos un poco del tema. ¿De qué temas voy a hablar? Voy a hablar de hosting, ¿vale? Sé que, como pone aquí abajo, al principio voy a hablar de cosas bastante técnicas, pero obviamente hablamos de abajo arriba, ¿vale? Entonces, voy a hablar de hosting, voy a hablar un poco de bases de datos, voy a hablar de WordPress, obviamente, de seguridad activa, ya luego os explicaré, y un par de cosas para los que hagáis desarrollo. Entonces, primer tema, hosting. Una de las cosas que hay que tener muy presente relacionado con la seguridad es el hosting. Básicamente porque eso es el 75% de los ataques que hay contra WordPress suelen ser por agujeros que hay en el servidor. No suelen ser tampoco agujeros propiamente del servidor en sí, pero sí que son gracias a que el servidor no está bien configurado, ¿vale? Entonces, cosas del servidor, pues que sea un servidor seguro, intentad que tenga un firewall, ¿vale? Si no, intentad instalarle un firewall vía WordPress, no es lo mejor. Que tenga sistemas de prevención de malware, de antivirus o alguna cosa así, que tenga versiones actualizadas del propio sistema operativo, es decir, bueno, ahora los veremos, ¿vale? Y luego, sobre todo, preguntas que os tenéis que hacer. ¿Sé de sistemas? ¿Soy capaz de entrar por SSH y hacer comandos y hacer cosas? ¿Vale? Y ¿qué recursos necesito? ¿Vale? Es decir, ¿voy a montar un WooCommerce o voy a montar una web corporativa con 5 visitas al día? ¿Vale? Es muy importante saber el tipo de servidor, ¿vale? O las necesidades que vais a tener, porque dependiendo de eso vais a requerir un tipo de servidor, ya sea el compartido o sea un dedicado, ¿vale? Y quien dice dedicado dice VPS, dice todo lo que queráis, ¿vale? Porque normalmente el tipo de hosting os da el tipo de recursos que vais a necesitar. Obviamente un hosting compartido se supone que el propio ISP tiene que ir actualizando y demás. En un hosting dedicado, en un VPS, normalmente, si no queréis pagarlo, que suele ser caro, tenéis que mantenerlo vosotros, ¿vale? Yo, por ejemplo, cada semana hago actualización del sistema operativo del servidor, cosa que normalmente no se hace. O sea, nadie entra al servidor y hace el Windows Update de turno, ¿vale? Pero para el CentOS, para el Red Hat, para el Ubuntu, lo que sea. Y cada semana lo actualizo. Por ejemplo, ahora hace poco Ubuntu ya tiene la versión 18, la LTS, que son las de larga duración, y ya, por ejemplo, ya ha empezado a pasar de la 16 a la 18, ¿vale? Entonces, ese tipo de mantenimientos hay que tenerlos presentes. Preguntadle siempre a vuestro ISP, al SiteGround de turno, ¿vale?, qué acciones realizan para mantener el servidor al día y qué acciones de seguridad tienen, ¿vale? SiteGround, por ejemplo, tiene 2 o 3 que están bastante bien. Tienen un sistema de prevención, de análisis de malware y demás, entonces cuando detectan algún tipo de hackeo tal, te mandan un aviso, oye, cuidado, que parece que por aquí, y si no haces nada, te bloquean el sitio para no afectar a los demás. Y luego, una cosa bastante curiosa es el tema de mantener en hora el servidor, ¿vale? Parece una tontería, pero es muy importante, ¿vale? Porque hay algunos elementos, luego os enseñaré uno, pero que si los servidores y todo no está en hora, es posible que cosas tipo la doble verificación y demás no funcionen, ¿vale? Entonces, hay que ir con cuidado con el tema de las horas. Entonces, sistemas operativos, por ejemplo, versiones últimas de cosas más o menos. Pues CentOS acaba de lanzar la 7.5, bueno, hace un poco que ha lanzado la 7.5, Debian acaba de lanzar la 9.5, Fedora acaba de lanzar la 28, FreeBSD sí que lleva un tiempo, pero está la 11.2, y como os digo, esta presentación, todo esto de aquí, en 3 meses he tenido que cambiar todas las versiones. O sea, esta mañana me dedicaba a cambiar versiones de todo. Y Apache hace 3 o 4 días ha lanzado una versión nueva, ¿vale? Y esa versión nueva es bastante potente
y tiene bastantes cambios y sobre todo arregla bastantes temas de seguridad. Entonces sigue siendo la versión 2.4, ¿vale? Pero la .34 en concreto es un salto cualitativo en temas de seguridad de arreglos bastante importante. Y en Nginx yo recomendaba hasta ahora la 1.12, pero a partir de la 14.15 hay una serie de mejoras relacionadas con los certificados de seguridad y demás que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Sé que es muy técnico, pero esto que al menos os suene, ¿vale? Yo siempre digo que estas presentaciones que hago son para que le suene a la gente, sobre todo los que no seáis técnicos. Los que seáis técnicos, esto os la sopla bastante porque ya sabéis de qué va. Entonces, otra cosa a tener presente, y en este caso esto sí que afecta directamente a WordPress, que es la versión de la base de datos, la versión de PHP y la versión de los certificados de seguridad, ¿vale? Estos tres temas son imprescindibles que estén más o menos al día. En el tema de la base de datos, principalmente, más que por temas de seguridad propiamente, por temas de rendimiento, ¿vale? Hoy, por primera vez, he cambiado la versión, bueno, MariaDB hace ya tiempo que está la 10, ¿vale? Entonces, MariaDB menos de la 10, por favor, no utilicéis, ¿vale? La 10.1 o así está bastante bien, ya es una mínima, pero bueno, si podéis poner la 10.3, que total, para lo que cuesta, no hay ningún problema. Y MySQL sí que he empezado a usar la 8, por varias razones. Ahí sí que entran temas de seguridad, porque sí que es verdad que hay algunos detalles que no molan de las versiones 5.7, 5.8, ¿vale? Pero MySQL intentad subirlo a la 8 lo antes posible, ¿vale? Esto de aquí es de las cosas que normalmente no se tocan mucho, ni los ISP suelen actualizar, ¿vale? Entonces, y PHP, la 7.2, sí o sí, ¿vale? O sea, me da igual, es que ha dejado de funcionar un plugin, cambia el plugin, pídele al tío del plugin que lo actualice, ¿vale? Mínimo, la 7.0. Menos de, o sea, las versiones 5 algo, olvidaos, ¿vale? Primero, porque las versiones 7 cambian todo el sistema interno de seguridad, ¿vale? Entonces, por un tema de cómo funciona la algorítmica dentro, es básico. Y después, por lo que os acabo de decir, la nueva versión de WordPress, ¿vale? Hay un proyecto que es el Project Tide, que si investigáis un poco, lleva unas APIs y tal, y básicamente es eso, cualquier plugin que no sea compatible con la versión 7 va a hacer aguas, ¿vale? Incluso es probable que WordPress 5.0, en la 5.6 se supone que funciona, pero es probable que antes de final de año deje de funcionar. Tened presente que la versión 5 de PHP hace como 4 o 5 años que, ¿vale? La versión 7 hace 4 años que existe, ¿vale? Entonces no tiene ningún sentido que no estemos programando en PHP 7, ¿vale? Y ya os digo, la 7.3 está en alfa, ¿vale? Entonces a finales de año tendremos la 7.3, entonces mantened esto. Y versiones de certificados, 1.2, esto sí que no hay vuelta de hoja. O sea, cualquier cosa menor de la 1.2 es horror. Let's Encrypt te da la 1.2, lo digo porque como es el estándar gratis tal, ¿vale? Están, por ejemplo, el Nginx que os comentaba antes, la versión 1.15, creo que a partir de la 1.13 o la 1.14 empieza a dar soporte a el TLS 1.3, ¿vale? Entonces, que es la nueva versión, que por temas de seguridad va a ser la leche, ¿vale? Pero bueno, sé que esto es bastante chino, ¿eh? No va a ser toda la charla así. ¿Vale? Entonces, otra cosa muy importante que viene con todo esto que estaba comentando. ¿Quién de aquí no tiene HTTPS puesto? Levantad la mano, no pasa nada. No me voy a... Uy, yo lo puse y se me vino abajo toda la web de velocidad. ¿De velocidad? Sí. Pues no debería. O sea... Pues entonces el problema está en el servidor. Eso es seguro, ¿eh? Porque... Google te penaliza en el tema del SEO. Vale, eso es otra cosa, o sea, esto, lo que digo que si no la actualizáis y estáis jodidos es precisamente por eso. Dentro de 1 o 2 semanas sale Chrome, si no me equivoco, es 68, ¿vale? La 67 es la que hay, la 69 ya está en alfa o en beta, y curiosamente la 68 se ha quedado en un limbo durante 1 o 2 semanas, y justo lo estuve mirando ayer, y la versión 68... lleva una cosa diferente, y es, ahora cuando entráis en las webs, hasta hace medio año cuando entrabais y tenía el candadito, salía el candadito verde diciendo esta web es segura, y las webs que no lo tenían no ponía nada, ¿vale? Hasta ahí correcto. En este último medio año ha pasado a ser al revés.
la versión con el candado no dice nada, no, sale el candado solo, sin decir que es segura ni nada, simplemente sale el candado, y la versión insegura no dice nada. A partir de dentro de 1 o 2 semanas, por no decir mañana, es que no tengo muy claro cuándo va a salir, pero va a salir ya, cuando salga la web segura saldrá el candado sin decir nada, sin salir la barrita verde famosa, pero cuando no tenga el HTTPS, sí que va a poner un mensaje en rojo diciendo que la web no es segura. Entonces, obviamente, eso va a hacer que mucha gente, o sea, no pasa nada, ¿vale? O sea, no va a pasar nada, la gente va a seguir navegando, pero obviamente eso va a hacer que la gente se acojone, porque la gente lo que tiene es miedo al cambio. Entonces, cuando le pongas un mensaje en algún sitio en rojo diciendo este sitio es inseguro, la gente es probable que se vaya. Y luego, como daño colateral, sí que es verdad que Google ha dicho, estas cosas como siempre cogidas con pinzas, que todas las webs que no vayan con HTTPS las van a penalizar en los resultados de búsqueda. Eso en realidad no es, o sea, el problema no es ese, el problema de fondo, y por eso digo entre comillas y cogeo con pinzas, porque el mensaje que se da es ese, pero la realidad es otra. La realidad es que HTTPS permite una cosa que el HTTP normal no permite. O sea, el HTTPS permite de serie HTTPS 2, o sea, HTTP 2. ¿Vale? Es que me he confundido, el HTTP2 vale. es lo que puse. Entonces el problema es el servidor web, seguro. Sí, entonces ¿no? es el Nginx o el Apache. Vale. Entonces, el HTTP2 lleva un montón de mejoras no de seguridad, pero sí que de velocidad, porque en vez de estar comunicándose de hola, ¿qué tal? Bien, ¿vale? O sea, en vez de ser una comunicación así es hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué tal, y el otro coge toda la información y va devolviendo, ¿vale? Entonces, en vez de estar haciendo peticiones de ida y vuelta, abre como un canuto contra ti, o sea, abres un canuto entre el servidor y el cliente y empieza a correr la información para arriba y para abajo. Y eso, obviamente, para el rastreador de Google es un ahorro impresionante de datos y de ancho de banda y de todo. Entonces, el problema de SEO del tema del HTTPS es este, no es que la web sea insegura, eso en el fondo da igual, porque para poner una landing no pasa nada. El problema de la inseguridad viene cuando hay formularios, cuando hay paneles de control, cuando hay una serie de cosas. Por poner un HTML a pelo no va a ser más o menos inseguro, ¿vale? Entonces, WordPress lleva en el WP config, si tenéis HTTP, por ejemplo, una de las pruebas que se puede hacer como un primer paso de, cuidado, vaya que se joda algo, ¿no? O sea, un primer paso es, activo el HTTPS, pero no hago nada con el HTTP normal, tengo las dos versiones, es decir, yo pongo HTTPS en la web y navego, pongo el HTTP normal y sigo navegando, pero sí que hay una cosa importante, que es que el /wp admin sea seguro, incluso el /wp login. Entonces, para forzar que si alguien intenta loguearse automáticamente, si estás en inseguro, cambia a seguro, podéis añadir estas dos líneas, ¿vale? Y automáticamente, si estáis en el HTTP normal y queréis entrar en el panel de administración, automáticamente os cambiará al HTTPS. ¿Vale? Entonces, como mínimo, cuando vayáis a la zona segura, hacedlo de forma segura, sobre todo en sitios públicos, si no utilizáis VPNs y cosas así, ¿vale? Otra cosa, un clásico, el tema de los permisos de los ficheros, ¿vale? Vale, primera cosa, el 777 está prohibidísimo, ¿vale? Es que no me va, me da igual, pues el problema está en otro lado, el problema no es WordPress, el problema es del servidor, de lo que sea, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que esto que pongo aquí es un poco engañoso, ¿vale? Porque en el último os pongo ceros, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo sea el servidor, ¿vale? Sí que es posible que la última cifra tengáis que poner la anterior. A lo mejor, si no os va esto, ¿vale? Es 755, 644, en el WP config sí que es 400, 400 y 000. Básicamente, ¿por qué? Las carpetas en los ficheros, obviamente, aquí lo que dices, el segundo es que el grupo, que el servidor web, digamos, pueda acceder a ejecutar, a leer o a hacer cosas con los ficheros. Sí que es verdad que el config, el robots y el realme están con muchos ceros, porque el WP config y el robots están configurados así para que no se puedan modificar, es decir, que propio WordPress no pueda modificar el fichero, porque ¿qué pasa? Te instalas un plugin, ¿vale? Sobre todo, el ejemplo más clarísimo es el de las cachés.
instalas un plugin de caché y te empieza a meter una de mierda en el wp-config que dices, ¿esto de dónde ha venido? No, entonces, con eso lo bloqueas. Y el robots, lo mismo. Lo creáis vosotros a mano, ponéis lo que queráis y que nadie toque eso, ¿vale? Y el 000, el readme, es por una sencilla razón. Esto es puro de seguridad. En el readme HTML, cada vez que hay una actualización, se incluye el número de versión de WordPress. Entonces, la forma más sencilla de saber qué versión de WordPress tenéis es lo que sea .tal / readme.html. Con el 000, lo que hacéis es que el WordPress puede ir actualizando los ficheros, todo, o sea, internamente no va a dar ningún problema, pero desde fuera, cuando intentéis entrar al fichero readme, no va a hacer nada, va a decir que ese fichero está prohibido acceder, ¿vale? Entonces es una forma de que desde fuera nadie pueda ejecutar o descargarse el fichero. En principio con el wp-config, en teoría, se podría llegar a poner a 000, pero ahí cada uno que se arriesgue, ¿vale? Y luego está... Javier, una pregunta. Dime. Uno has dicho eso, carpeta 750, 640, pero los ficheros que están dentro de esas carpetas se pondrían entonces a 640, ¿no? Sí. Deja lo que hay dentro a 750. No, o sea, la carpeta en sí, o sea, lo que es la carpeta, el /wp content, eso que es la carpeta en sí, que no tiene, obviamente luego dentro hay un montón de cosas, ¿vale? La carpeta en sí es 750 o 755 y todos los ficheros 640. Hay un par de comandos, luego si me lo recordáis os los busco y os enseño tripas de cosas que hago yo. Ayer con David me preguntaba, y ahora os enseño qué es lo que estaba haciendo ayer. Tengo un par de comandos que lo que hace es, te pones en la carpeta raíz del WordPress y lo que haces es ejecutas dos tiras, que lo que hace es cambiarte todos los permisos a saco, y hay uno para carpetas, para el -d, y otro un -f para los ficheros, ¿vale? Y básicamente lo que hace es, coge todos los ficheros que hay dentro y les cambia estos permisos. Y luego ejecuto 3 líneas más, eso, tengo 3 líneas de código que lo ejecutan, pero son para ejecutar por consola, entonces, claro, son cosas ya que tengo que entrar al servidor y hacer cosas, ¿vale? Y entonces, por temas de seguridad, tanto en Nginx, son un poco diferentes, las configuraciones, no sé si se ven muy bien, pero básicamente aquí lo que hago en el htaccess, que es como el más conocido, el wp-config le pongo deny from all, que es para que si alguien intenta entrar en /wp-config.php, cuando intente, entre comillas, descargarse ese fichero, deny, ¿vale? O sea, ese fichero devuelve un 403 o devuelve un mensaje diciendo, este fichero aquí no se puede acceder, ¿vale? Entonces, aunque, por ejemplo, fallase el PHP, porque se desconfigura lo que sea, que normalmente te permitiría descargarlo, porque saltaría como no te dejaría tampoco. Entonces, por temas de seguridad, esto es básico. Y con el readme y el license, ¿vale? En este caso, esto ya lo cumpliría, pero básicamente con el readme HTML y con cualquier fichero, en realidad estos sirven para cualquier fichero que haya dentro de cualquier carpeta, que los license también son importantes. Lo que hace es impedir también, es decir, no te los puedes descargar, ¿vale? Y en el caso del Nginx, pues más o menos hace lo mismo. Lo que miras es aquí, que si es el wp-config, cualquier cosa, por ejemplo el de configuración, el del sample y tal, también deny. Por ejemplo, aquí tengo una cosa que luego entraré, y aquí lo mismo, el readme HTML o TXT o las licencias y tal, pues también, que no pueda acceder. Luego, otra cosa, y esto es básico, y esto es, pero para tenerlo grabado a fuego. Esto es lo que impide que os hackeen los WordPress, ¿vale? O sea, el 80%, o casi me atrevería a decir el 90% de los WordPress que he tenido que arreglar, de limpiezas, de hackeos y de mierdas, es por no tener esto, ¿vale? Teniendo esto, no lo hubieran hackeado. Uno de los grandes problemas, y ahora lo veníamos hablando en el coche, por ejemplo, el famoso Revolution Slider, que nadie actualiza. ¿Vale? Entonces, el problema del Revolution de una versión súper antigua es que te permite subir cosas al servidor. ¿Dónde las sube? A la carpeta de uploads, obviamente, no las va a subir a cualquier carpeta. Entonces, ¿qué cosas se pueden ejecutar en una máquina con WordPress? Las cosas en PHP. Entonces, normalmente lo que se suben son scripts que funcionan con PHP. Entonces, ¿quién de aquí sube cosas por el multimedia que sean en PHP? Si el propio sistema de multimedia no te deja subir ficheros PHP. Entonces, ¿para qué narices queréis ejecutar cosas de PHP en la carpeta de uploads? Para nada.
pues cogéis este código, lo ponéis en el htaccess, ¿vale? En esta carpeta, y automáticamente, si os intentáis descargar cualquier fichero PHP, os lo descargáis. Y veréis el código de lo que haya, pero claro, si lo habéis subido ahí, es como que, pues yo qué sé, ponéis un código de ejemplo o cualquier cosa, que normalmente pues pone lo que sea .php.txt, ¿vale? Para que al descargarlo veas el código, ¿vale? Entonces, es muy importante bloquear cualquier tipo de cosa en la carpeta uploads de PHP. Luego, si queréis, ya os digo, os enseño el script que yo me ejecuto cada vez que monto una máquina AMA, ¿no? ¿Vale? Lo podría automatizar, son como 40 o 50 líneas, y veréis que todavía yo soy más drástico con este tipo de cosas, ¿vale? Por el bloqueo infinitamente muchas cosas más. ¿Vale? Entonces, en cuanto a hosting y a cosas extrañas, tal, ya hemos acabado, ¿vale? Eso es como lo más técnico. ¿Vale? Entonces, siguiente tema, base de datos. Primera cosa, ¿por qué, por norma general, le dais acceso al usuario que está en el wp-config a toda la base de datos, a que pueda hacer un drop de la base de datos y eliminar directamente la base de datos? ¿Qué sentido tiene que un usuario de uso tenga posibilidades de erradicar la información y la base de datos? Ninguno, ¿vale? Y ya no os digo cuando se le pone grant all on asterisco punto asterisco, ¿vale? Que ya es el acabose, ¿vale? Entonces, normalmente esta es la línea que se ejecuta, ¿vale? Estos son los permisos que normalmente se le da. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí le das grant all, la presentación luego la colgaré esta tarde, esta noche, ¿vale? Si no está, si miráis por mi web, está, bueno, esto en realidad está todo documentado en el code.wordpress.danger, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que vamos a darle? Vamos a darle solo estos permisos. Alter, que es para poder modificar, añadir columnas o hacer alguna cosa, crear, eliminar, destruir una tabla, porque por ejemplo si desinstaláis un plugin, pues a lo mejor tiene que destruir alguna tabla. Crear índices, pues eso sí que está bastante bien. Insertar, seleccionar y actualizar, que obviamente estos tres como mínimo hacen falta para que funcione. Los otros, si no tenéis que instalar nada, ni actualizar nada, ni hacer nada, iría, pero obviamente no WordPress no funcionaría, ¿vale? Y luego otra cosa es, bueno, el tema de dar permisos a IPs o a servidores concretos, ¿vale? Es decir, yo una de las cosas, sobre todo en sitios un poco más grandes, es que la base de datos está en una máquina y la web está en otra. Sobre todo porque te permite escalar de una forma. La base de datos a lo mejor requiere menos CPU y requiere mucha más RAM, y la web requiere mucha más CPU y menos RAM, ¿vale? Entonces, claro, a lo mejor interesa tener diferentes sistemas, o por ejemplo, quieres tener dos frontales y una base de datos. Tienes un maquinorro de la base de datos que se come todo, y luego tienes un montón de webs, de frontales pequeñitos para distribuir tráfico, ¿vale? Entonces esto ya obviamente va muy por escalabilidad, pero es muy interesante el tener el concepto este de la base de datos separada de la web, ¿vale? Por estos temas. Entonces, bueno, tener en cuenta el tema... Sí, pasa. Luego, el tema del prefijo. A ver, esto es es una de las cosas, no voy a decir que es un mito, pero es una de las cosas que, obviamente, está muy bien recomendar esto, pero también os digo, si alguien consigue entrar en la base de datos, da igual el prefijo, estáis jodidos completamente, porque ya tienen acceso a todo. Entonces, cambiar el prefijo tampoco tiene más, ¿vale? Es decir, no por que sea WP o no, porque para eso ya has tenido que dar el paso de tener acceso a la base de datos, entonces, estás fastidiado ya por otro lado, ¿vale? Entonces, está bien, obviamente, ¿vale? Sí que es verdad, recomendación absurda, la primera letra del prefijo, por favor, que sea una letra en minúscula de la A a la Z sin letras raras, ¿vale? Porque a veces hace cosas raras. Ahora ya no suele pasar, pero históricamente si ponías un número cuando era una tabla, hacía cosas extrañísimas. Entonces, sobre todo la primera que sea de la A a la Z y ya está, ¿vale? El resto me da igual. Y yo personalmente que sea siempre en minúscula. Esto ya es recomendación personal también por temas históricos, ¿vale? Otra cosa importante, la base de datos hay que mantenerlas. WordPress, si no se configura, mete una de mierda horroroso,
¿vale? Entonces, cada vez que actualizáis un post, se genera una copia del post y empezáis a tener... Bueno, si miráis, hay un bloque, si lo activáis en la previsualización, que es que podéis ver el histórico de todos los cambios que habéis hecho. Yo, que soy un estresado de la vida y estoy dándole a guardar cada 2 minutos... ¿Vale? Entonces, no, ¿vale? Porque entonces la base de datos, y claro, yo que a veces me pongo a escribir artículos gigantes, y claro, empieza la base de datos a llenarse, a llenarse, a llenarse, y no tiene ningún sentido. Entonces, además, ¿cuántas veces después de haber publicado, cuántas veces cambiáis un post? ¿Vale? Es que no, ¿vale? O sea, puedo entender que pero normalmente la gente antes de escribir en el WordPress está en un Word o lo escribe en un TXT o y luego va ya, venga, lo copio, lo pego, ¿vale? Entonces tampoco es tan tal. Entonces, primera cosa, los contenidos de la basura, un día, por si acaso le das a borrar y ¡ay, que le he dado sin querer! ¿Vale? Entonces, venga, un día, ¿vale? Pero que al día siguiente lo borres, si no se tira ahí un mes, ¿vale? Entonces, un día, con un día o 3, venga, ¿vale? Pero ya está. Y luego el tema de las revisiones, limitadlo. O sea, vale, no os digo que no las tengáis, pero en vez de poner infinitas, tener 2, 3, 5, ¿vale? Entonces que a la quinta vaya eliminando, porque es que si no el problema, ya os digo, se empieza a llenar la base de datos y ya no os cuento cuando es un WooCommerce con productos, o sea, ya es el acabose, ¿vale? Base de datos ya está, sencillito, tampoco hay muchas cosas que hacer, ¿vale? Se pueden meter algún índice, algunas historias, pero bueno, eso va más relacionado con performance que con temas de seguridad. Esto en realidad tampoco es que tenga mucho que ver con seguridad, pero sí que... Dime. Eso, con ese comando, digamos que se borraría todos los días la papelera por el primer. Sí, o sea, los contenidos que le hayas dado a borrar se guardan durante 24 horas y, bueno, con cualquier cosa que tire la papelera. ¿Vale? Empecemos por la... Esto sí, los puedes añadir en el wp-config. Luego, si queréis, os enseño una página donde están todos los comandos que se pueden añadir, que es horroroso, porque hay 20.000 cosas. Vale, entonces, primera cosa importante, los security keys, ¿vale? Esto, que es una cosa que normalmente, si habéis instalado un WordPress a pelo, ¿vale?, por FTP, cuando subís el fichero del wp-config, veis que ahí os dice, coge esta URL, ponla en el navegador, copia este churro de datos, y si no ahí pone todo la misma, ¿vale? Que es el churro este, son todas las keys estas. ¿Por qué es muy importante esto, darle mantenimiento, ¿vale? E incluso me atrevería a decir, no sé si de tanto en tanto, pero una vez al año no hace daño, ¿vale? Entonces, esto hay que ir actualizándolo de tanto en tanto, sobre todo si hacéis actualizaciones muy a mano, tenéis que entrar por FTP o alguna cosa habitualmente, aprovechadlo. Si no, tenéis este plugin, que es el SaltShaker, que lo hace por vosotros. ¿Por qué es muy importante esto? Estos códigos son los que encriptan las cookies del navegador. Es decir, cuando entráis en el wp-admin, ¿vale?, se guardan unas cookies, sobre todo si sois administradores y demás, ¿vale? Y esas cookies, normalmente, ¿cuántos de vosotros le dais a desconectar? ¿Vale? Es algo que normalmente no se hace, ¿vale? Y dejamos ahí la sesión abierta, que está muy bien, ¿vale? Guardar en el navegador y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si alguna vez tenéis la sensación de que en algún ordenador público os habéis dejado algo abierto, da igual el HTTPS, ¿vale? Os habéis dejado las cookies. Entonces, con los identificadores de las cookies se pueden replicar en otros ordenadores y poder entrar, ¿vale? Porque en el fondo lo que dejáis en la cookie es, he dejado la sesión abierta, ¿vale? Entonces, cambiáis esto y como cambia el algoritmo de encriptación de la cookie, automáticamente cualquiera que intente entrar lo echa, ¿vale? Entonces, esto que parece una tontería... Cuando se le da a desconectar la sesión en el usuario, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es otra... regenera otra cookie, ¿o cómo? No, desactiva la cookie, pero cuando te vuelves a loguear, la cookie sigue siendo la misma. ¿No? O sea, aunque tú le des a desconectar la cookie que te has dejado en un sitio de... No, esas las borrará, pero cuando, o sea, si tú te conectas y tienes la cookie AAA, te desconectas, esa cookie desaparece y cuando te vuelves a conectar, cuando te vuelves a conectar, ¿vale? Entonces, por eso es importante
Por eso es importante ir actualizando de tanto en tanto estos hashes, ¿vale? Precisamente para mejorar un poco el tema de la seguridad. ¿Vale? Entonces luego, dime. Solamente se cambia esa línea, ¿no? Quiero decir que no tienes que cambiar nada más en No, ninguna no. otra parte. Esto incluso, ya os digo, este plugin, que además es con este icono, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí, básicamente lo que hace es, tú le puedes decir al plugin que cada X días automáticamente cambie esto, y el plugin lo va haciendo. Entonces, obviamente, ¿qué pasa? Que de golpe vas viendo que, hostia, sí, pero si yo siempre estoy conectado, ¿vale? Entonces, me va desconectando, y es por esto. ¿Vale? Entonces, no lo cambia. No lo cambia. Bueno, aquí, claro, el tema de... Sí, efectivamente. Una pregunta. Ah, ¿quién? Dime. Hacerlo a través de script en línea de comando, aparte de consultar la URL del SAR, no sé si conoce alguna otra herramienta que hay por ahí. No sé, creo que con CLI hay un módulo de estos externos tal que más o menos hace lo mismo que esto. Es que me suena porque como van añadiendo y quitando y haciendo cambios, pues mira, te recomiendo una cosa. El día 20, que si no me equivoco es este viernes, es el WordPress CLI Day, ¿vale? Entonces, desde las 8 de la mañana hasta, si no recuerdo mal, las 8:10 de la noche, en el canal WP CLI de wordpress.slack.com van a estar todo el equipo de WordPress CLI desarrollando, por dos razones. Primero, porque hay un montón de tickets que están por cerrar, ¿vale? Pero por otra razón, y es que parece ser que antes de final de mes tendremos WordPress CLI 2. Y hasta ahí puedo leer. Hoy justo acabo de actualizar a 1.5.1. A la 1.5. Sí. Pues en principio dentro de nada sale la 2. Vale, siguiente tema. Lo que yo llamo las cabeceras inconvenientes. A ver, WordPress, por norma general, dejan bastantes meta tags, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, deja el generator, WordPress, con el número de la versión, ¿vale? Entonces, este plugin, ¿vale? Y esto, aquí tenéis, os he dejado la URL, donde explica exactamente todas las cosas que hay, pero básicamente, la versión de WordPress, todos los linkings internos, ¿vale? Por ejemplo, cuando estáis dentro de un post, el post siguiente, el post anterior, aparte de la navegación de la web, en las cabeceras se queda, ¿vale? Luego, los feeds, el RSS, el Atom, el no sé qué, ¿vale? Yo, por ejemplo, sigo usando esas cosas, ¿vale? Pero en general le hablas a alguien de RSS o de Atom y no sabe de qué narices le estás hablando, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente podéis mirar el plugin este plugin lo he hecho yo, son 5 líneas de código, o sea, son básicamente desactivar las funciones esas, ¿vale? Y ya está. Entonces, recomendación, os lo podéis bajar, se llama WordPress Danger Headers.php. Recomendación, subidlo a la carpeta mu-plugins, no a plugins, a mu-plugins. ¿Quién no sabe qué es el mu plugins? Vale. La carpeta de plugins sabéis cuál es, que es la de los plugins, ¿vale? La carpeta de mu plugins es must use plugins, es decir, son plugins de obligado uso. Todos los plugins, pasa que esto tiene un poco de engaño, ¿eh? Pero todos los plugins que subís aquí, desde el panel no se pueden desactivar. O sea, tienes que entrar por FTP o por SSH o lo que sea y borrarlo o lo que quieras, pero una vez subido ahí el fichero, ese fichero, ni aun poniendo el sistema en modo mantenimiento, no sé, se ejecutan, ¿vale? Entonces, va muy bien ¿para qué? Para, por ejemplo, mira, antes lo veníamos también comentando, si tenéis custom post types, ¿cómo hacer que un usuario no pueda desactivar un custom post type? Pues generas la generación del custom post type, lo metes aquí como un plugin y ya no se puede desactivar. Pero yo no he probado, o sea, yo un plugin utilizo como function.php y ya está, pero tú puedes meter plugin como una carpeta tal cual. No se pueden meter carpetas. Yo creo que lo probé. Esa es la puñeta y claro,
la idea que es, no es, oye, este plugin lo tienes que tener siempre activado, ¿vale? Claro, no, ¿vale? Entonces, no está pensado para eso, está pensado para funciones de este estilo, ¿vale? O por ejemplo, que tú tengas un fichero que se llame custom post type -cine y ahí tengas la creación del custom post type y tal. Claro, al final un custom post type no es algo que vas activando o desactivando, al revés, lo tienes que tener ahí y ya está. Entonces, como la gente es muy manazas, ¿vale? Pues obviamente tiene que ser de alguna forma que no. Obviamente no le deis acceso al administrador nunca a nadie, ¿vale? Ni a los clientes, no, los clientes nunca tienen la razón, ¿vale? Y no, o sea, al cliente nunca hay que darle acceso al administrador, no hay que darle acceso a nada. Preguntarte, si tú tienes ya un plugin instalado y activado, ¿puedes coger la carpeta del plugin, copiarla y pegarla dentro de... No, con carpetas no. No, es que no se pueden subir carpetas, solo se pueden subir ficheros PHP sueltos. Es que por eso es, ¿vale? O sea, esta carpeta obviamente tiene esas limitaciones. Podrías hacer un PHP... Hostia, eso no lo he probado. Puede ser un buen truco. Yo es que lo hice hace una semana o así. Creo que hay un artículo en el Code que te explica, si quieres meter un plugin, que aunque no lo recomiendan, que sí coja y haga el fichero de tu nombre de plugin.php, la carpeta del mismo nombre y dentro haga un recade. Claro, sí. Y la cabecera del Sí. plugin para que te haga lo que hace el plugin. Yo le tengo un pequeño function y le hago un include, un require a las distintas pantallas, pero solo por cada archivo, y así lo tengo más o menos ordenado. A ver, por temas de seguridad eso no debería hacerse y en el CS seguramente no. Pero bueno, sí, es una forma. Sí, pues no debería. Bueno, pero en principio la idea ¿qué es? La idea es que aquí haya 4 o 5 plugins, ¿vale? Ahora os iré enseñando unos cuantos, ¿vale? Que hagan cosas muy concretas, pero aquí normalmente lo que hay son add filters y cosas de estas que básicamente coge. El generator, pues desactívalo. El meta linking, no sé qué, desactívalo. Y son 5 líneas de código que se podían poner en un function, que se podían poner en donde quieras. Pero precisamente para que la gente no toque las narices, lo metes aquí y ya está, te olvidas, ¿vale? Siguiente tema. Otra forma de que te detecten qué versión de WordPress tienes. Y es que en los CSS y en los JS, por norma general, viene un interrogante ver igual a y el número de la versión del WordPress. ¿Vale? Esto se hace para temas de caché y demás, ¿vale? Para que si se actualiza WordPress, actualice, entre comillas, todos los ficheros de estilos y obviamente ahí tienes un pequeño agujero porque aunque desactives todo lo de antes, desactivas el MetaGenerator, desactivas el ReadMe, pero ves el código fuente y ves ahí style.css interrogante ver igual a 498. Vale, gracias, no me sirve de nada. ¿Vale? Entonces, este plugin, ¿vale? Que es el WordPress Danger Bear. Este sí que es un poco más raro porque no se puede desactivar de por sí la función que añade eso, pero sí que puedes buscar todos los CSS y todos los JS y por expresión regular quitar todo lo que haya después del ver, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente este lo hace así. Otra cosa importantísima que nadie nunca se acuerda. Cuando se instala un WordPress, ¿vale? Cuando tú instalas un WordPress o le dais a las instalaciones esas de one click, obviamente lo primero que te sale es selecciona el idioma, ¿vale? Que es el setupconfig.php. Le das siguiente. Y entonces te sale eso de pon el nombre de la base de datos, pon el usuario, pon la contraseña, pon el no sé qué, ese es el install.php. ¿Quién borra esos ficheros? ¿Y qué pasa cuando actualizáis WordPress? Que se vuelven a instalar. ¿Vale? Entonces, en todos los manuales dice, borra estos ficheros, ¿vale? No sirve de nada, porque la siguiente versión te los comes, ¿vale? Entonces, lo mismo que os he dicho, que no se ejecuten, ¿vale? Lo mismo del readme, de todo, ejecutad esto mismo. En las carpetas del wp-admin, o directamente en la raíz, podéis ejecutar esto, que el install o el setupconfig.php, ¿vale? Automáticamente le haga un deny. Entonces, una vez instalado el WordPress, en la vida vais a necesitar esto. ¿Por qué es importante esto? Porque imaginaos
que se desconfigura o cambiéis la clave de la base de datos o cualquier cosa. Entonces, cuando no se puede conectar porque el wconfig por lo que sea ha fallado, lo que te hace es, te salta la instalación. Con esto no pasa. Entonces, claro, yo esto, si queréis, hacer la prueba, es muy entretenido. Os vais, es un Google Dork, os vais a Google y buscáis directamente inurl wp-admin/install.php y veréis cuántos WordPress desinstalados hay por el mundo. ¿Vale? Entonces, obviamente, bloquead esto. Claro, porque como no hay nada, cuando entras la primera vez te hace la redirección aquí y ya lo indexa. Entonces, ¿vale? Luego, si queréis, hacemos una prueba de Google Docs y demás, que también hay una herramienta dentro de WordPress Danger que es google.wpdanger.com, ponéis vuestra URL, ni se guarda ni nada, o sea, eso, y genera un montón de botones que lo que hace son generar búsquedas en Google, que luego, si queréis hacer la prueba en plan de coña, cogéis esa URL, le quitáis vuestro dominio y tenéis inurl no sé qué. Bueno, hay una que es inurl o intex wp password no sé qué, y bueno, encontréis ficheros de backups del wp-config, pero con usuarios y contraseñas de bases de datos de por el mundo. Acabo de decir que las pruebas de WP Danger, por ejemplo, no se guardan. No. Para nada. Yo es que nunca utilizo herramientas de ese tipo por una paranoia mía. Obviamente en WordPress Danger, en el 3W sí, porque obviamente tengo que generar los ficheros, pero en la del Project Tide, y que es el php.wordpressdanger.com, y en google.wordpressdanger.com no guardo nada. O sea, no hay ni cookies, ya puedes mirarlo, pero no guardo absolutamente, es que me da igual, pero no tengo ninguna necesidad de hacerlo. Además voy añadiendo de tanto en tanto, porque voy detectando cosas nuevas o me van mandando hacks y dorks y tal, y entonces los voy añadiendo, voy configurando y mirando, y luego os enseño, si queréis, las tripas de WordPress Danger, que es bastante entretenido. ¿Vale? Otra cosa importante, vamos por la mitad de la charla, no sé qué hora es, pero sé que me estoy alargando demasiado. ¿Vale? Entonces, otra cosa importante, volviendo a el usuario nunca tiene la razón, ¿vale? Prohibidle directamente que puedan editar cualquier cosa de la plantilla, porque las destrozan, ¿vale? Entonces, hay dos cosas a hacer. El edit, el disallow file edit, que es que cuando os vais a la zona de plantillas podéis seleccionar header, no sé qué, tal, y entonces ahí te deja el editor fuera, eso que no exista. El usuario no tiene que acceder ahí. Este es el que más me gusta a mí, que es que no puedan instalar nada, ¿vale? Con este no se pueden actualizar, no se pueden instalar ni plugins ni plantillas. ¿Vale? Entonces, claro, tú le puedes dar acceso de administrador a un tío, pero en general no tiene acceso al wp-config. Entonces, con esto ya no tiene acceso a nada. ¿Vale? Entonces, está bien, ¿vale? Obviamente esto es bastante nazi, pero, o sea, a mí me da igual, yo soy el peor del universo. ¿Vale? Entonces, otra cosa muy importante que me ha pasado 20.000 veces, incluso me ha pasado a mí por descuido, ¿vale? Porque se te va la mano. ¿Vale? Y no sé cuántas veces os ha pasado que en vez de darle al intro le dais a la cedilla, ¿vale? A mí me ha pasado 20.000 millones de veces, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si os vais a la parte de configuración de WordPress, están los campos donde ponéis las URLs, ¿vale? Entonces, cosas que pasan, pues que de casualidad te pones ahí en ese campo, le das al intro no sé qué, cambia la URL, ya no va a la web, ¿vale? Cosas que suele pasar. Alguien escucha en alguna charla de un tal Javier Casares que hay que poner el HTTPS, obviamente no tiene el certificado, cambia esto a HTTPS y se monta un puñetero cirio porque, claro, la web no va. ¿Vale? Entonces, para evitar cualquier pollo de esos, os vais al wp-config, ponéis esto a pelo y desde el panel automáticamente se bloquea y no puedes cambiarlo. ¿Vale? Se queda como el campo en solo lectura o no sé cómo estará, ¿vale? Entonces, es muy interesante para qué. No, se queda, pero te sale como nublado que no puedes editarlo, ¿vale? Otra cosa importante, ¿cuántos de aquí utilizáis el XML RPC? Vale, entonces, ¿por qué lo tenéis encendido? ¿Vale? Entonces, primera cosa cuando lleguéis, desactivad esto. ¿Vale? El XML RPC es un sistema, es un protocolo que es como una especie de API
o es una API de un sistema por XML que tiene más años que Matusalén y tiene unos agujeros que están documentados desde hace más años que Matusalén, ¿vale? Entonces, como esto, ¿cuántos de aquí utilizáis la app de WordPress de iOS o de Android para publicar o hacer alguna cosa? Vale, entonces, si no utilizáis nada, desactivad esto, ¿vale? Porque esto es un agujero de seguridad, ¿vale? Y está documentado y está hiperdocumentado desde hace miles de años, ¿vale? Entonces, básicamente, forma fácil, para que nadie toque las narices, lo mismo, bajáis el plugin este que es WordPress Danger XML RPC, lo subís al MU Plugins, desactiva y ya está. Y cuando lo necesitáis activar, si os veis esta URL, hay varias versiones de este fichero, ¿vale? Entonces, este es el radical, que es que desactiva el sistema directamente. Hay otro que deja el post activo, pero si intentas hacer ping no te devuelve tal, entonces, bueno, es como un poco engañoso, porque está activo, pero se supone que no se puede detectar, ¿vale? Pero bueno, en general, lo que hemos dicho, ya habéis visto, nadie levanta la mano, lo desactiváis, no vais a perder nada, ¿vale? La API de WordPress funciona por otro lado, entonces no hay ningún problema. Otra cosa importante, el acceso al WP Admin. Obviamente, el WP Admin es la URL estándar de WordPress para loguearse, ¿vale? Primera cosa, ¿cuántos de aquí tenéis bloqueos para intentos de ataque? Yo tengo el WordFence que se hace algo. Luego si queréis hablamos de los plugins de seguridad. Vale. De seguridad. A mí no me ha servido su furia. Vale. Entonces, primera cosa, hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Los que tengan... ¿Quién de aquí tiene IP fija en casa? En casa o en la oficina, ¿vale? Yo, por ejemplo, en casa tengo, y ahora estoy conectado a través de casa, porque si no, no os podré enseñar el tema de WordPress Danger, ¿vale? Entonces, una opción es, por ejemplo, bloqueadlo con una IP desde la que luego podéis acceder por VPN. Ejemplo, yo en mi casa tengo IP fija, podría decir dentro del htaccess, oye, a la carpeta WP Admin y al fichero WP Login solo déjales acceder cuando la IP es esta, y como yo desde el ordenador me puedo conectar por VPN a casa, salgo navegando por mi IP de casa y puedo entrar, ya está, ¿vale? Es el ejemplo, con mis WordPress no lo suelo tener, pero por ejemplo con WordPress Danger sí que las carpetas de administración y demás las tengo, tiene login y password, pero además tiene el tema de la IP, ¿vale? Otra opción que yo personalmente no recomiendo es cambiar la dirección del WP Admin, ¿vale? Hay muchos malos programadores que llaman directamente desde un plugin o desde algo a la carpeta WP Content, WP Admin, WP Include, no, o sea, hay variables que te permiten, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que, bueno, entonces yo no lo recomiendo. Entonces, para evitar ataques, sobre todo porque, a ver, que esté abierto no pasa nada. El problema es que mucha gente o una máquina intente loguearse 20.000 veces. Entonces, como por defecto te lo deja hacer, ¿vale? Lo que hay que hacer es evitar que eso pase. Entonces, tenéis este plugin que se llama Limit Login Attempt, que básicamente le decís, mira, si una misma IP o un mismo algo que tú consideres intenta loguearse más de X veces en tanto tiempo, lo bloqueas, ¿vale? Y ya está. Entonces, bueno, ¿con esto arreglaréis el problema? No. ¿Lo mitigaréis un 98%? Probablemente, ¿vale? Y luego, una de las cosas, que justo lo que os estaba diciendo antes, yo soy el primero, que no desconecto, ¿vale? Obviamente tampoco me voy conectando por los ordenadores de la gente, ¿vale? Pero si lo hiciera, este plugin está bien, que es el Inactive Logout. Le puedes decir, imaginaos que estáis en la oficina, estáis escribiendo un artículo y os vais a desayunar, que eso sí que puede pasar, aunque estéis en la oficina. ¿Qué pasa? Que no le dais al Windows L para bloquear el login, ¿vale? Y dejáis ahí el ordenador para que os pongan en el fondo de Windows culos y cosas, ¿vale? Entonces, instalad este plugin, ¿vale? Porque lo que hace es que al cabo de un X tiempo que no estáis haciendo nada en el panel de administración, os desloguea automáticamente, ¿vale? Y la identificación en 2 pasos, no lo van a mencionar aquí cuando una cosa... Ahora, bueno, no sé si está aquí, pero ahora hablaré de usuarios, contraseñas y demás. Si es que no, en la parte esta de WordPress hay un montón de cosas a hacer, ¿vale? Otra cosa para hacer, y esto me parece también que es un error
que el propio Word, o sea, es una mezcla, ¿sabes? Son de estas cosas internas que dices, lo cambiaría pero no lo cambiaría, ¿vale? Porque sí que es verdad que por experiencia de usuario, a lo mejor tal. Si vosotros, cuando entráis a la zona del WP Admin, le dais directamente, sin poner nada, le dais a loguearse, os dice, el usuario no es válido, o el usuario o la contraseña no son válidos. Pero si ponéis una cuenta de correo, o el usuario admin o lo que sea, y no ponéis la contraseña bien, os dice la contraseña no es correcta. Y ahí hay un pequeño error, que es que os está diciendo que el usuario sí es correcto. ¿Vale? Entonces, con este plugin, también de mi invención, básicamente lo que hace es cambiar cualquier mensaje de error que devuelva por un MEC. Entonces, con ese sistema no puedes saber si lo que falla es el usuario o la contraseña. Y puse MEC porque como es internacionalmente un mensaje y un texto, ni traducciones ni leches, o sea, se lo carga, ¿vale? Entonces, no es gran cosa, pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que mi usuario es Javier, ¿vale? Lo digo públicamente y no me da igual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es público y notorio, no pasa nada, me da igual, pero una máquina no me da igual, ¿vale? Entonces, es bastante interesante eso, el tema de que al menos cuando haya scripts y demás, ¿vale? Pues no lo detecten. Este sumado con este de aquí y con este, que al final, ¿vale? Es una suma de un montón de cosas. Es un error también, es un error de WordPress, se podría pasar. Pero por experiencia de usuario te lo compro, ¿vale? Porque a un usuario, el problema es que luego la gente no lee, ¿vale? Pero eso, volvemos a lo de antes, la gente es tonta y no, ¿vale? Pero entonces, el tema es que el mensaje en sí es correcto, porque tú lo que estás diciendo es el usuario o la contraseña, pero en realidad podrías decir, el usuario no es válido, porque la contraseña da igual. Entonces, claro, tienes un mensaje que es el usuario no es válido y otro que es la contraseña no es válida, por lo tanto, el segundo te está diciendo que el usuario sí es válido. Entonces, eso no acaba de molar. Vale. Entonces, otra cosa. Antes hemos quedado en que ninguno de vosotros actualiza o desactualiza WordPress automáticamente. Y como os he dicho, WordPress tiene 4 elementos para actualizar. El core, los themes, por cierto, uso la palabra themes porque plantilla es una cosa y theme es otra, ¿vale? Que esto los que se dedican a desarrollar plantillas lo saben muy bien y acabo de decirlo otra vez, y no, los que desarrollan themes lo saben muy bien porque una plantilla es una cosa y un theme es todo el paquete. ¿Vale? Entonces hay themes, plugins, translations y core, ¿vale? Entonces, este pequeño plugin, que se llama WordPress Danger Auto Updater, lo que hace es automáticamente actualiza todo sin pediros permiso, y actualiza las 4 cosas, ¿vale? Entonces, si tenéis un WordPress hiper sencillo, y cuando digo hiper sencillo es hiper sencillo, ¿vale? Que puede ser la instalación base con un plugin o 2 y las plantillas por defecto, os recomiendo enormemente hacer esto. Porque subís este plugin, que además no lo podéis desactivar, y entonces automáticamente os olvidáis de si cambia la 5, al momento os lo actualiza, ¿vale? Entonces está bien, ¿vale? Obviamente no es lo normal. Esto personalmente no lo suelo recomendar, al revés, recomiendo todo lo contrario, que es un plugin que se llama WordPress Danger No Auto Updater, que hace todo lo contrario, fuerza a que no se actualice ni el core. Las minor version tampoco se actualizan, porque si... Hay una línea que incluye en el WP Admin que te lo hace también. Sí, este va por función, pero sí, también se puede hacer por... ¿Vale? El core sí que se puede controlar desde el WP Admin, y le puedes decir minor, major o nada o todo, ¿vale? Algo así, o sea, puedes decidir qué versiones quieres que actualice. Entonces, por defecto es minor, pero tú le podrías poner el major, y entonces, por ejemplo, cuando salga WordPress 5, automáticamente te lo actualiza. ¿Quién se va a arriesgar a actualizar a WordPress 5, ¿vale? O da igual, de la 4.9 a la 5 o de cualquier cosa, ¿vale? Entonces, nadie, ¿vale? Por eso hay 15 versiones en paralelo de seguridad. O sea, si queréis una versión de la 4.3 algo, 45, porque van por esas versiones, hola,
Pasa. ¿Vale? Si queréis actualizar eso, existe una rama, es decir, si no podéis actualizar las minor, como mínimo tenéis las versiones de seguridad, entonces se pueden actualizar, es decir, no hace falta actualizar a la ultimísima versión, pero sí que mantened unas líneas como mínimo de los agujeros de seguridad. Con este plugin es una de las primeras cosas que instalo en todos los WordPress que instalo, es decir, mis WordPress por defecto no se actualizan, que va en contra de todo lo que cualquier tío de seguridad te diría. Cosa que hago, tengo en la agenda puesto, ¿vale? Que como mínimo un día a la semana me reviso todos los WordPress, ¿vale? Ahora venía en el coche diciéndoles que yo en realidad lo hago cada día, ¿vale? Y lo hago con el Infinite, ¿vale? Porque además, como también te manda el mail cada día, no por saco a las 10 de la mañana, ¿vale? Pues yo cada día, como muy tarde, a las 10 de la mañana, tengo un mail que me dice este plugin de este WordPress está sin actualizar, y entonces entro y lo hago, ¿vale? Pero normalmente cada mañana entro antes de que me avise y actualizo todo. Obviamente, si sale un WooCommerce 3.5, tío, cuidado, ¿vale? Vaya que pase como la historia de las plantillas, que era una minor version, ¿vale? Gracias, pues para ser una minor, el destrozo que hiciste fue bastante monumental. Dime. ¿Has dicho que lo haces con el Infinite? Infinite WP. Y si no tienes otro que es Main WP. Y si no tienes otro que es el Manage WP. Y no sé, hay 3 o 4 más. Pero bueno, esos son. El propio, si no me equivoco, el Jetpack también lo lleva. O sea, bueno, personalmente, como antes estábamos comentando, por temas de la RGPD, los dos únicos que recomiendo son el Main y el Infinite, por la sencilla razón de que te los tienes que instalar tú en tu servidor, ¿vale? El Main es un plugin de WordPress, lo instaláis y es un plugin, y luego lo que haces es, en los clientes instalas otro plugin, o sea, tienes el principal, el servidor, digamos, y el cliente. Entonces lo que haces es como darles permisos para que uno se permita acceder al otro. Y el Infinite más o menos funciona igual, es un software aparte, lo tienes que subir aparte, no es un plugin per se, sí que necesita un WordPress por debajo, no sé bien por qué, y entonces tienes que instalar un cliente en los diferentes. Entonces básicamente lo que haces es como abrir la puerta a que ese software se pueda conectar. Yo entiendo el cariño que le prestas a tu actualización y quieres saber que se han hecho y tal y cual, pero ¿realmente te has encontrado algún problema alguna vez con las minor version? ¿Alguna vez una actualización menor? ¿Lo haces porque eres un administrador de sistemas de corazón? Sí, básicamente porque mi título dice que soy administrador de sistemas. No, el tema de hacerlo yo a mano o de revisarlo cada día, aparte tampoco hay tantas actualizaciones, eso es muy relativo, porque ¿Gestionas menos de 100 sitios o así? Ahora mismo sí, pero no es la idea es gestionar más. Y aún así lo seguiré haciendo a mano. Sí, ¿vale? Porque normalmente el problema, también hay un botón que le puedes dar a Update All y te actualiza todo, ¿vale? Entonces tampoco serviría de nada, ¿vale? Pero suelo ir mirando cada uno, porque también suelo saber más o menos de los sitios que controlo, que tienen, que no, que hacen, que dejan de hacer. Entonces cuando veo algún plugin tal, cuidado que esto va a fastidiar la plantilla, porque es la actualización del Divi no sé qué, ¿vale? Entonces vale. O sea, muy minor version, pero te destroza el sitio. Yo con los plugins sí hago lo mismo, pero me refiero a las actualizaciones menores del core, creo que hay que hacerlas sí o sí, pero bueno. El problema está, por ejemplo, con la 493, ¿vale? Que te hace el desastre, Hacerlo el primero era un error, efectivamente. ¿vale? Entonces, al final hay que estar encima siempre. Si al final... ¿No se pueden programar con Chrome, por ejemplo, las del core a los 5 días de que salga o cosas así? Lo podrías hacer por ejemplo, con el WordPress CLI, ¿vale? El WordPress CLI, yo tengo si miras en WordPress TV, si buscas Javier Casares directamente ya te saldrán, pero la charla que di este año en la WordCamp de Bilbao era cómo hacer mantenimientos de WordPress solo por consola. Y en el fondo son comandos de WordPress CLI, que lo bueno de los comandos del WordPress CLI es que los puedes meter en el cron. Entonces yo, por ejemplo, los crones de WordPress, tengo la línea en el wp-config desactivado y los ejecuto vía el cron tab, ¿vale? Entonces ejecuto yo las líneas que quiero, cuando quiero, como quiero, ¿vale? Retrasándolo... Podrías programarte, sí, te lo puedes hacer. Sí, a ver... O a que salga un parche para corregir la supuesta cagada
esto es lo que se dice de cuando sale una versión nueva de WooCommerce, espérate a la .1, ¿vale? Pues este tipo de detalles, pues es eso, ¿vale? Entonces, bueno, es los riesgos, depende también de cuántas webs gestiones, si es la tuya y tal, haced backup antes, ¿sabes? Al final es un montón de cosas. Luego, otra cosa muy importante que nos olvidamos, que es cuando vamos a buscar, ahora en WordPress.org sobre todo, ahora aparece un mensaje en amarillo de este plugin hace 3 versiones que no se actualiza o no sé qué, ¿vale? Entonces, eso no significa que ese plugin no funcione bien, lo que te dice es que no lo han actualizado. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta, y esto también a los desarrolladores es bastante importante, es cada vez que haya una versión nueva de WordPress, que tampoco salen ahora porque van a salir muy tal este verano, pero normalmente hay cada mes, 2 meses, 3 meses, ¿vale? Entonces, ir actualizando, aunque sea la línea, si tú sabes que es compatible, aunque sea la línea de compatible con esta versión, si yo entro dentro de WordPress.org y en el cuadradito veo que es compatible con esta versión, hostia, yo veo que me da igual que el plugin sea la misma versión que ya tengo, pero como mínimo veo cierto interés por el desarrollador en que está mantenido. ¿Qué pasa? Que hay muchos plugins, para que os hagáis una idea, si no me equivoco ahora debe de haber algo menos de 20.000 plugins en el repositorio, ¿vale? 9.500 los van a eliminar, porque están desactualizados o son inseguros. Y esto se ha sabido con el tema del Projectite, ¿vale? Porque el Projectite, como analiza el código, analiza toda la mierda que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que han decidido, lo que no está claro es cuándo, pero han decidido que van a hacer una limpieza y van a quitarlo. Si lo tienes instalado, esto es como las apps del móvil, si la tienes instalada, ahí la tienes, pero si no, fuera. ¿Por qué? Porque mucha gente se instala plugins de mierda, se instala plantillas de mierda, y de mierda es de verdad, porque lleva mierda dentro. Entonces la activas y te jode vivo. Entonces, no puede ser. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos sistemas de revisión por personas, por la comunidad y tal, para que luego eso se quede ahí y al cabo de un año alguien se acuerda de que ese plugin tiene un no sé qué. No puede ser, ¿vale? ¿Van a publicar algún tipo de listado con todos los plugins que se han eliminado? No lo sé, supongo que sí, porque siendo la comunidad y siendo público, obviamente, entiendo que también avisarán antes, mandarán un mail al desarrollador, oye, actualiza. No. Yo para qué quiero tener un plugin que sé que no se va a volver a... Claro, eso, mira, una de las cosas que quiero hacer, he visto ya varios plugins por la comunidad y tal, que van a hacer, tengo 2 detectados más o menos, que quiero hacer un merge ahí y sumarles WordPress Danger precisamente para esto, ¿vale? Para que te avise de este plugin hace más de 5 meses que no se actualiza, este plugin no cumple con no sé qué, este plugin tiene agujeros de seguridad, ¿vale? Porque tal, hay varios plugins que lo hacen, ¿vale? Que dentro te vas al listado de plugins y al lado de activar, desactivar, sale un mensajito que te dice fecha de última actualización. Da igual, es que solo con mostrar la fecha de última actualización ya rascan algunos, ¿vale? Porque si ves cosas de... O sea, lo que no tiene sentido es que haya plugins que se actualizan 2 y 3 veces al día, llámese Yoast, cuando a veces le da por ahí, ¿vale? Y entonces haya otros que hace 2 o 3 años que no se actualizan, ¿vale? Entonces, no puede ser, ¿vale? Y yo me da culpa también con mis cosas, pero bueno, también es cedérselo a otro y que se encargue otro de tal, para eso está la comunidad. ¿Vale? Entonces, bueno, ese tema. Luego, lo que os decía antes, y volviendo ya al tema de usuarios, contraseñas y demás, ¿es más seguro esto o esto? ¿Sabéis que en WordPress se puede poner esto como nombre de usuario? ¿Vale? ¿Sabéis que poner un espacio ya hace que la gente se le explote la cabeza? ¿Vale? Porque las máquinas nunca van a probar esto. Y ya no os digo mayúsculas y minúsculas. Claro, ¿quién va a intentar entrar en el WordPress con este login? ¿Vale? Y ahora a veces pongo usuario, administrador de WordPress, y me quedo tan ancho, ¿vale? Y hago cosas así, ¿vale? Que obviamente tampoco tiene mucho sentido, pero obviamente esto es más seguro que esto, porque es muy curioso, pero siempre hablamos de pon una clave segura, pero nadie dice pon un login seguro. ¿Por qué el login no puede ser un texto extrañísimo?
¿Qué más te da poner? Pues si luego ahora con las apps estas del OnePass y todas estas historias, ¿qué más te da el usuario de la contraseña? O sea... ¿Y la tilde te la coge? Sí, WordPress se come todo lo que le eches. Sí, sí. No, es perfecto, o sea... Claro, está ahí, entonces ya está, es perfecto. Sí, sí, sí. No, puedes meter lo que... Como si le quieres meter en la cuenta de correo, de login. Yo lo veo. Y el login y la cuenta de correo es la misma. O le puedes poner una cuenta de correo diferente a la cuenta de correo. ¿Vale? Pero sí, bueno, le puedes poner javier@example.com y te quedas tan ancho. Y eso chuta. El usuario, claro, el usuario. Yo, por ejemplo, uso una web, que luego si queréis también os la puedo enseñar, que genera contraseñas y ya lo tengo puesto para que genere contraseñas de al menos 32 caracteres, con letras, números, símbolos, tal. Y todas las claves que genero son de ahí. ¿Vale? Otra cosa, es casi probable que vuestra contraseña ya esté publicada por internet. ¿Vale? Entonces, o sea, en una base de datos hay 1.400 millones de contraseñas en un fichero de texto que ronda por ahí, ¿vale? Entonces, cosas, ¿vale? Obviamente, yo, por ejemplo, siempre recomiendo al menos contraseñas de 24 caracteres. Ahora yo ya me he pasado a los 32, desde ayer, curiosamente. Ahora, ayer estuve actualizando una cosa y dije, mira, vamos a pasar ya a 32, ¿vale? Y luego, otra cosa. Aquí os pongo la URL esta que uso yo para generar las contraseñas, webs de random password y no sé, hasta Google seguro que ya es capaz de hacerlo. Y luego está este plugin, ¿vale? Que a mí me encanta porque lo que te obliga es a que el usuario no pueda poner contraseñas inseguras. Me encanta. Porque entonces no te puede poner contraseñas de menos de 14 caracteres. Y entonces les revientas, porque claro, como no se acuerdan, entonces tienen que empezar a apuntarse las cosas en sitios y les metes indirectamente en un sistema que es que les fuerzas a hacer cosas que normalmente no hacen. Pensad siempre, el eslabón más inseguro de todo lo que os estoy hablando son las personas. O sea, todo esto se puede automatizar, pero si la gente la caga y pone una contraseña insegura, no sirve de nada. O sea, todo esto que estamos hablando, si luego te ponen admin 1234, 1234, no sirve para absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, pero hay trucos. Yo creo que desde que inventaron el tema del por dos pasos, eso ha sido, vamos... Eso a mí me cambió la vida. Yo siempre lo digo. ¿Vale? Entonces, para eso tenemos esto, los plugins de doble verificación. ¿Vale? Esto, obviamente, esto ya es recomendación general que os hago, ya ni WordPress ni leches. Dropbox, Google, no sé, es que podría deciros todos los servicios, LinkedIn, Instagram está diciendo ahora que lo quiere cambiar porque el de SMS es inseguro y demás, todos, Twitter, todos podéis instalaros una app, hay varias, pero la más conocida es el Google Authenticator, y esto es, como explico aquí, habéis visto miles de películas de Las Vegas en las que un señor que tiene que entrar en la caja fuerte lleva una cajita que va generando números aleatorios cada minuto, ¿vale? Pues es eso, ¿vale? Para vuestros sitios. Entonces, ¿quién genera los números aleatorios? Vuestro móvil o el dispositivo que queráis. Hay veces que se puede configurar con el navegador, depende de lo que queráis. Lo más normal es con el móvil, porque es nuestra extensión de la mano, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cada 30 segundos se genera un código de 6 números que va cambiando aleatoriamente. Por norma general, ese código cambia según la hora del móvil y la hora del servidor. ¿Qué ocurre? Que si no tenéis la hora sincronizada, falla. ¿Qué ocurre? Que tenéis montada la web en España, os vais a Estados Unidos, os cambia la hora el móvil y os deja de ir. ¿Vale? Entonces, tened mucho cuidado con las horas. Es muy importante usar una hora sincronizada con un servidor NTP. ¿Vale? Entonces, hay otra cosa, no sé, ¿cuántos de aquí usáis Slack? ¿O habéis usado alguna vez, lo habéis visto? Vale. En Slack hay una cosa maravillosa, que es que no tienes que acordarte de qué clave pusiste. Porque cada vez que te logueas, te dice... Primeramente te dice, antes de decirte pon la clave, te dice, pulsa aquí, te mandamos un mail que le das y te logueas automáticamente. Maravilloso, y lo llaman Magic Link.
Y entonces hay un plugin para WordPress que se llama Magic Password que te permite hacer eso, que es que no tengas que acordarte de tu clave. ¿Por qué? Porque cada vez que te tengas que loguear, te manda un mail y te dice, pulsa aquí, cuando pulsas, ¡fum!, te loguea. Eso lo manda un mail conocido, que tú ya... Bueno, con el mail que tengas asociado al login. Claro, ¿no? Porque Sí, claro. O sea, si me lo manda a mí, hacemos un destrozo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, bueno, intentos de acceso masivo y demás. Yo en este caso lo que digo es, cuando hay ataques, instalar un firewall, ¿vale? Los únicos firewalls que funcionan son los que no son de software, los que son de hardware, ¿vale? Es decir, los que están en el servidor, ¿vale? Entonces, de esos normalmente vais a ver pocos, ¿vale? Porque suelen valer una pasta, ¿vale? Entonces, hay sistemas, ¿vale? Hay sistemas operativos que incorporan directamente sistemas anti-flood, ¿vale? Que van controlando todo el tráfico y son como un ISP. Entonces, si detectan en base a unas reglas, ¿vale? Ya está. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo a base de hardware y no a base de software? Porque el software es hackeable, que es lo que le ha pasado varias veces a Sucuri, a WordFence, etc. Entonces, instalas un plugin supuestamente de seguridad y te acaba metiendo agujeros de seguridad. Entonces, es más seguro un WordPress sin nada que un WordPress con un plugin de seguridad. Y esto ahora, cuando me vean por vídeo, se me tirará todo el mundo encima, ¿vale? Pero es así. O sea, si tenéis sistemas de seguridad, intentad tenerlos fuera del WordPress, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, ahora estamos preparando un sistema de hosting para dar hosting y una de las cosas que vamos a vender es el hosting es seguro por esto, ¿vale? Y es básicamente es que no vas a tener que instalar plugins de seguridad, la máquina ya es segura. O sea, va a ser más segura que tener un WordFence, porque al final WordFence sigue una serie de reglas, pero esas reglas son públicas, entonces cuando se detectan cosas nuevas no se lo come. Y si no pagáis la versión de pago, ayuda, pero tampoco hace gran cosa. Otra cosa, esto es muy divertido, los emojis. Sabéis que WordPress, cuando estáis escribiendo y ponéis 2 puntos tal, bueno, hay una configuración por ahí, por el panel de configuración, que es convertir los simbolitos en iconitos, ¿vale? En emojis. Entonces, eso, solo por el hecho de tenerlo activado, este plugin lleva la versión del propio WordPress, lo que significa que cuando tienes activado esto, puedes tener todo aplicado, toda la seguridad que os he explicado hasta ahora, dejas esto activo y automáticamente os lo coméis, ¿vale? Entonces, básicamente este plugin lo podéis desactivar, pero este plugin lo que hace es forzar que aunque lo llames no se sepa, ¿vale? Luego, otra cosa que parece un poco absurda, pero es analizar los enlaces entrantes y salientes de vuestra web, ¿vale? Sobre todo los salientes, porque la seguridad no es solo que os ataquen a vosotros, es que vosotros estéis atacando a alguien sin saberlo, ¿vale? Por ejemplo, a vuestros usuarios, porque, y esto os puedo explicar una anécdota, hace cosa de 1 año y medio o 2, me dio recuperé mi blog, ¿vale? O sea, cogí casabes.blog, que lo monté nuevo, un dominio nuevo, tal, los blogs, venga, vamos a montar el blog. Y entonces cogí y empecé a recuperar un montón de bases de datos de WordPress que había tenido desde 2005. Pero es que es peor, porque empecé a recuperar ficheros de posts y de mierdas que tenía desde el año 99. Entonces, mi blog tiene, siendo un WordPress, tiene contenidos desde el año 98-99. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Imaginaos cuántos enlaces desde el año 98, estamos hablando de 20 años, cuántos enlaces han dejado de funcionar y no van a donde toca que vayan. Entonces, hay diferentes plugins que como mínimo, todo lo que son redirecciones, todo lo que son 404, te hace limpieza, ¿vale? Entonces, como mínimo, por ejemplo, los sitios que más redirecciones y que más mierda me he encontrado son Google, Microsoft y Yahoo. O sea, los que se supone que no tendrían que hacer las peores cosas son los que lo hacen, ¿vale? Entonces, esto, y luego, por ejemplo, está este plugin
Yo, por ejemplo, últimamente ya tengo desactivado el tema de los pingbacks y toda aquella historia y tal, pero bueno, hay gente que todavía lo tiene. Entonces, por ejemplo, este plugin lo que hace es, cuando hay un pingback, cuando alguien te enlaza, lo que hace es irse a la web que te dice y analiza que esté la URL que se supone que te ha enlazado. ¿Por qué? Porque como está el XML RPC, ese que hemos hablado antes, ¿vale? Te lo cuelan, ¿vale? Entonces, para evitar eso, está esto. Ya acabo. Seguridad activa. Lo primero que hemos dicho, backups, ¿vale? Hay una decena infinita de plugins de backups. Personalmente, estos tíos son alemanes, como buenas cabezas cuadradas, ¿vale? Son muy buenos cuando hacen determinadas cosas. Y con el tema de seguridad, a mí me encanta este plugin. Sé que a lo mejor no es el mejor, pero te permite guardar con un mismo backup, te permite, por ejemplo, guardarlo en S3, en Dropbox, en Google Drive, no sé si sí o si no, creo que la Pro es la que te deja, y no sé, y en la propia web y un mail, ¿vale? Entonces puedes decir que te guarde el mismo fichero en 4 o 5 sitios diferentes, ¿vale? Entonces mola porque, venga, Dropbox, pum, sincronizas, API, no sé qué, pum, venga ya, a guardar cosas en Dropbox, ¿vale? Entonces, lo dejas ahí programado cada día, cada semana, a las horas que tú quieras, con cron, sin cron, no sé qué, ¿vale? Plugin de backup, siempre. Como mínimo, uno semanal. Esto, yo el tema de los backups, siempre digo que, pues siempre, no, cada día, varias veces al día. Bueno, tío, es que publico un post al mes, ¿sabes? O sea, vale, está bien tener 4 backups, ¿vale? Al mes, pero no me hacen falta 30 o 28 backups. ¿Vale? Porque total, o sea, tampoco me comentan cada día, o sea, tengo un comentario cada 2 semanas. Entonces, claro, en realidad tengo una web ahí que durante una semana no cambia absolutamente para nada. Entonces, ¿para qué quiero tener backups cada día? ¿Vale? Entonces, depende mucho de la frecuencia de cambio que tengáis en el sitio, los backups. Obviamente, si sois un periódico, cada 2 o 3 horas, por favor, haced un backup. ¿Vale? Si sois una web corporativa que cambia una vez al año, pues con tener una a la semana es que ya os sobra, ¿vale? Pero bueno, una a la semana, ¿vale? Firewalls y WoF. Firewalls y malwares. Wordfence, Sucuri, Cloudflare, ¿vale? En este caso, si os tengo que recomendar algo de firewall, os recomiendo Cloudflare. A mí personalmente, como es una cosa externa que no tenéis control, por temas de SEO, por temas de varias cosas, yo soy bastante reticente, prefiero montarme mi propio Cloudflare, yo soy capaz de hacerlo, no todo el mundo, pero, ¿vale? Entonces, y de temas de malware, sí que es verdad, he puesto estos dos, he hecho varias pruebas de meter yo un código en la carpeta raíz, de meter un fichero que sé que tiene un malware, ¿vale? De pasarle todos los plugins que hay de malware y no detectarlo ninguno, ni estos. ¿Vale? Y era una línea de código súper sencilla, con un exec, ¿vale? Que hacía una tontería, que pintaba por pantalla la hora del ordenador, ¿vale? Pero que en cualquier otro sistema hubiera detectado que era eso, ¿vale? Y luego también he probado directamente de coger sitios hackeados, meterlos, pasarlos y no detectar nada. Hackeos de la leche, ¿vale? Pero como no estaba el agujero en el WordPress, pues no lo ha detectado, ¿vale? Pues no sirve para nada, ¿vale? Entonces, cuando yo normalmente esto no me lo he encontrado cuando he tenido todo lo que os he explicado de seguridad puesto, ¿vale? Es decir, con todo lo que os he explicado, sobre todo aquello de la carpeta de downloads, que no se puede ejecutar el PHP y demás, suele reducir esto cantidad, ¿vale? Otra de las cosas es tener sistemas de detección activa. Por ejemplo, SiteGround o el sistema que estoy montando yo ahora, lo que hace es estar detectando todo el rato en el software, cualquier cambio de los ficheros, estar detectando posibles cosas, ¿vale? No solo específicas de WordPress o de PHP, sino de cualquier cosa que tenga que ver con el servidor. Otra cosa básica, que esto seguramente... pero ¿esto por qué? Sí, por ejemplo. Sí, hay sistemas operativos que lo hacen. Ya te digo, SiteGround, por ejemplo, tiene una historia con Sucuri y tienen el plugin de Sucuri, aunque tú no lo tengas, lo tienen como ellos. Entonces está pasando, cada X tiempo lo van pasando por tu web, ¿vale? Entonces si detectan algo raro, te avisan. Y cuando no le haces caso, te bloquean. Y entonces la web deja de ir, ¿vale? Y ya está, no pasa nada.
ya lo arreglarás. Otra cosa importante también, por temas de seguridad, porque normalmente todas las herramientas, por un lado, te dan datos de cómo va la web, y precisamente, hostia, es que tengo 1 millón de páginas indexadas, pero es que tengo una web corporativa con 5 páginas. Hostia, algo raro pasa, ¿eh? ¿Vale? Entonces, alguien está metiendo mano donde no toca. Entonces, normalmente, seguramente, la herramienta que conocéis de toda esta lista es esta. Me atrevo a decir que alguno conocéis esta. Es posible que uno de todos los que estéis aquí conozca esta, pero esta y esta seguro que no las conocéis. ¿Vale? Entonces, la primera es el Baidu Webmaster Tools en chino, ¿vale? Entonces, es muy curioso porque aunque esté en chino, vais a ser capaces, porque yo fui, sin saber chino, de hacerlo, y es porque si os vais pasando por los enlaces, la URL sí que está en inglés. Entonces, el concepto de la URL es bastante claro, y los campos no dejan duda. Entonces, con esto, más o menos, podéis darla de alta, que es relativamente fácil, y entonces, bueno, está bien, esto es bastante curioso, sobre todo por el tema de cómo en China se supone que estando todo cerrado, cómo son capaces de rastrear y de ver vuestra web desde fuera. Entonces, esto es más la curiosidad que otra cosa. Y estos son herramientas, bueno, estas dos, estas para ver listas blancas y negras y tal, y estas para ver cabeceras y demás, pero bueno, está bien. Pero bueno, es interesante estar validado tal. Cosa muy, muy, muy importante, por favor, las validaciones de todas las herramientas de Webmaster siempre única y exclusivamente por DNS. Nada de subir un fichero TXT, nada de poner un meta tag, nada de nada. Entradas DNS, ya sean TXT o sean CNAMEs, ¿vale? Verificación por DNS, ¿vale? Por temas de seguridad. ¿Eh? Por el código que genera. A ver, primero porque si está en el código fuente, si tenéis un meta tag y tal, es público. Entonces, hay una cosa, y es que hay las herramientas están los crawlers y tal, una de las cosas que están empezando a detectar es códigos únicos que van detectando por ahí, ¿vale? O por ejemplo, si utilizáis eso y lo ponéis, ponedlo solo en la home, no hace falta tenerlo en todas las páginas del sitio. Claro, el código de Google Webmaster es el mismo en todos tus sitios y puedes sacar... Hay una serie de cosas, entonces, los de las DNS no pasa. Entonces, por temas de seguridad, yo suelo recomendar el CNAME antes que el TXT, porque el CNAME es un subdominio aleatorio que apunta a un subdominio aleatorio de Google, ¿vale? Entonces, claro, ya es completamente random. Si lo haces por TXT, sí que es verdad que tú haces ver las entradas TXT de casares.blog y aparece ahí. Entonces, yo personalmente soy muy de subdominio con CNAME, porque eso es la forma más, bueno, sí, ¿vale? O sea, es la más oculta, ¿vale? Y el resto es como que es público, entonces, bueno, que no, en teoría no pasa nada, pero, hostia, tampoco hay que dar información a nadie de... ¿Vale? Otra cosa importantísima, esto es obligatorio, y no lo digo yo, esto es obligatorio por ley. La RGPD te obliga a tener uno de estos, pero estos son los más conocidos, uno de estos plugins instalados sí o sí, ¿vale? La RGPD, una de las cosas que dice es que tú activamente tienes que hacer un seguimiento de todo lo que pasa en tu sitio, ¿vale? Entonces, como eso es obligatorio por ley, os instaláis, yo personalmente uso el Stream, ¿vale? Está... este de aquí, o sea, quizá los más conocidos son el Stream y este es el más conocido por el nombre que tiene, ¿vale? Pero básicamente buscad un sistema que lo que hace es, cada vez que un usuario hace cualquier cosa dentro del WordPress, actualiza un post, instala un plugin, queda logueado. Entonces, si pasa algo, cuando venga el juez a preguntar, bueno, ¿y usted proactivamente qué hace para cumplir la legislación? Y tú le dices, mire, yo tengo este plugin, y este plugin loguea todo, y no me ha detectado nada. Yo ya he cumplido. ¿Alguno de esos tiene versión free? Todos son free, bueno, todos son free. Sí, todos estos están enlazados a... Otra cosa es que luego tienen versiones pro, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo ya os digo, yo uso el Stream, que es 100% free, y luego este creo que también además tiene una versión pro. Pero bueno, el Stream, ya es que de serie, o sea, cuando instalo WordPress, el Stream es de los que va, ¿vale? Lo mismo que hay 2 o 3 que instalo de serie y este es uno. Cosas para desarrolladores, ya está, y me quedan 2 diapos, una diapo.
obligaciones de los desarrolladores de plugins. Esta línea. ¿Vale? Esta línea que pone requires PHP. Que pongo 7. Tendría que poner... Bueno, en realidad, a ver, el tema es, tendría que poner 7, pero esto lo que dice es, este plugin funciona con PHP a partir de la 5.6. Entonces, eso sí, que funcione también con la 7.2, porque no todos los plugins que funcionan con las versiones 5.6 funcionan con las últimas. Entonces, vigilad, ¿vale? Entonces, esto está así, esto es en el Realme TXT, sí. Entonces, aquí está el post donde enlaza, que es del verano, es justo del verano pasado. Esto es importante por lo que os digo, porque dentro de un mes WordPress no va a dejar instalar plugins, por ejemplo, que no tengan esto. Entonces va a haber otra hecatombe, ¿vale? Porque cuando vayáis a buscar al listado de plugins, os va a salir un mensajito en rojo donde sale el botón de instalar, va a salir una barrita roja que dice ¡ay! No puedes instalarlo. Está muy bien. ¡Qué pena! Si un developer no se preocupa de esto, no te fías. No, efectivamente. Y ya está.